Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Fíjense que también, como ya se está haciendo costumbre, también nos pueden hacer favor de vernos en la plataforma YouTube o como más les acomode, en la plataforma de parmenasradio.org los viernes a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Muy bien. Si usted es así, vamos a empezar. Fíjense que para el día de hoy tengo 5 puntos que quisiera comentar con ustedes, que presumo que son de interés y es por lo que ha estado aconteciendo en estos días. 1. Se perdió 1 tonelada de cocaína en Guanajuato. 2. Se declaró inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación los delitos fiscales. El siguiente, el señor Ismael Zambada García se declaró culpable. El siguiente, Julio César Chávez Jr. en libertad. Y el último, los 100 años del Banco de México. Y vamos a empezar. Fíjense que se perdió 1 tonelada de cocaína en el estado de Guanajuato. El delegado de la Fiscalía General de la República es hermano de un señor que fue delegado o alcalde de una de las las delegaciones de la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo que 1 tonelada? ¿Qué no supieron dónde estaban o qué? Eso me suena muy raro. Y bueno, el señor, el que era alcalde, llegó a sonar como candidato a jefe de gobierno. Es un panista recalcitrante. Pero fíjense que esto no es nuevo. Lo que pasa es que está muy, muy contaminado el panismo. Fíjense que yo escuché eso de labios de la doctora Rosa del Olmo, que fue una criminóloga venezolana que vino por ahí en 1993 a la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y aquí tengo su libro, América Latina y su criminología, Rosa del Olmo. Aquí está. Y aquí está la dedicatoria, para que vean que sí la conocí. Y tan la conocí que les voy a mostrar una fotografía de ella, que está aquí, con el doctor Tenorio, el doctor Peregrina, la maestra Lourdes Nares y su servidor, Rosa del Olmo. Aquí lo importante es que ella era asesora de la ONU del narcotráfico. Y en las conferencias que dio, una de las cosas que me llamaban mucho la atención fue que ella dijo algo que es lo que está pasando. Resulta que las autoridades decomisan la cocaína o las drogas y ellos mismos la vuelven a meter al mercado. O sea, ¿cómo es que se perdió 1 tonelada de cocaína y no supieron qué pasó? Por favor, hasta el más, sobre todo por el más ciego, se da cuenta que se la robaron las propias autoridades y la volvieron a meter al mercado, ya sea que se la vendan a particulares o que se la vendan a otro cártel y de todos modos reciben beneficios. O sea, no es nuevo. Lo que pasa es que ahora se sabe. Antes lo hacían y no se sabía qué es lo que realmente aconteció. Fíjense que Rosa del Olmo, Tamara Santos y Lola Níjar de Castro fueron 3 criminólogas de lo mejor que hubo en los últimos 20 años del siglo pasado. Eran venezolanas las 3. Bueno, el siguiente punto de la orden del día, de la orden que yo había elaborado para esta mañana, es que se declaró inconstitucional los delitos fiscales, motivo por el cual la razón es que esos delitos fiscales se había hecho una reforma y se les imponía la prisión preventiva oficiosa. Pero el error estuvo en que eso debió haber sido materia de una reforma constitucional, no que la mandaron a una ley secundaria. Entonces estaba excedida esa ley secundaria y la Corte estimó ese exceso, entonces declaró inconstitucional esa prisión preventiva oficiosa
para esos delitos fiscales. Esto es delicado porque fíjense que son impuestos que los contribuyentes en términos del 31 fracción cuarta constitucional tenemos que pagar todos. Eso no hay discusión de esa manera. Los argumentos que aduce el señor Salinas Pliego son infantiles, son pueriles, porque él sabe que debió haber pagado ese dinero que es el crédito fiscal, más las multas, más los recargos, más el componente inflacionario, todo eso suma los 74,000 millones de pesos. Pero él está tratando de lograr que a través de la presión que ejerce con los medios de comunicación masiva le hagan alguna condonación. Esa ya está prohibida constitucionalmente. Ahora lo que va a pasar, porque además, fíjense que vi una lámina en un video en donde había presentado 7 impedimentos contra ministros de la Corte. Ya se fallaron todos. No le queda otra más que pagar, porque lo que está sucediendo es que esta semana se resolvió otro de los créditos fiscales por 5,000 millones. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Muy sencillo, que ahora que ya resolvió el colegiado competente, lo tiene que devolver al SAT y el SAT iniciar el procedimiento administrativo de ejecución. Punto. Es todo. Lo demás son patadas de ahogado del señor Salinas Pliego. No se va a quitar eso de encima porque ya está en la ley. Ahora, si fuera en España, por eso tenemos que acudir al derecho comparado. Si fuera en España, él ya estaría en la cárcel. Aquí, con la libertad de expresión y con la presión que le ejerce, se ha visto muy tolerante el Estado mexicano, pero no va a quedar otra más que se decrete el inicio del procedimiento administrativo de ejecución en su contra y de las empresas de las cuales es propietario. No tiene mayor complicación, lo demás es demagogia y utilizar a los medios de comunicación masiva en su beneficio, como un distractor o como una columna de humo. No hay otra. Pero bueno, vamos a seguir a ver hasta cuándo el señor se cansa de que le vayan a embargar y entonces va a tener que empezar a exhibir el dinero. No hay más. Bueno, el siguiente punto es, el señor Ismael Zambada García se declaró culpable. Y entonces el problema está, o el punto medular está en que supuestamente no ha revelado, y según él, no va a revelar los políticos a los que financió desde que él se inició en este mercado ilícito, que fue a partir de 1969. Pero le fijaron una sanción por 15,000 millones de dólares, que son una cantidad exorbitante, para que recupere su libertad acogiéndose al plea bargaining. Y el plea bargaining, ya lo habíamos comentado la vez anterior, está bien explicado en este libro. Aquí está el doctor Eduardo Lozano Tobar. Aquí está el libro. Bueno, ¿qué va a suceder? Mientras no exhiba esos 15,000 millones de dólares, ¿saben qué? No le van a dar el beneficio del plea bargaining. Claro, ya Estados Unidos se comprometió a no imponerle la pena de muerte, pero lo van a tener detenido en las cárceles de allá de máxima seguridad. Y como él tiene alrededor de 75 años, no creo que vea la luz del sol próximamente, por lo menos en un muy buen tiempo, porque se va a acabar muriendo en la prisión. Él lo sabe, por eso tiene que negociarlo. Pero antes, aquí hay una cosa muy importante. Dicen los medios de comunicación masiva y su abogado también que no ha revelado el nombre de ningún político. ¿Y ustedes lo creen? Si ustedes ven Criminal Minds o La Ley y el Orden o Chicago PD, ¿saben qué? También las autoridades de Estados Unidos de Norteamérica mienten, y este es el caso. Lo que pasa es que ellos mienten, ¿para qué? Para no espantar los que van a aparecer como imputados. Y esos yo creo que están temblando, porque si sale su nombre allá, no les van a venir a preguntar, sencillamente van a integrar su carpeta de investigación y van a librar la orden de aprehensión en contra de ellos. Y un buen día, ¿qué creen? Así como él desapareció acá, va a aparecer alguno detenido allá, como en el caso de él
van a haber algunos políticos de muy alto prestigio, de momento que aquí van a desaparecer, si no es que antes ya se dieron a la fuga, por temor a verse involucrados en el asunto del cártel de Sinaloa. Y para entender lo que él fundó, el señor Ismael Zambada García, junto con el señor Joaquín Guzmán Loera, el cártel de Sinaloa. Y para eso es recomendable la lectura de este libro, El cártel de Sinaloa, de Diego Enrique Osorno. Aquí está, para ver en qué condiciones y cómo se formó ese cártel. Y bueno, como es una situación bastante delicada, este libro le abre mucho los ojos de lo que realmente pasa o pasó y cómo el señor GGL, Genaro García Luna, estuvo ayudando en el sexenio del señor Calderón a ese cártel, mientras detenía a los contrarios y les hacían muchas cosas ilícitas, indebidas, pero como el señor Calderón piensa que la gente es tonta y no lo somos tanto, por lo menos aquí tengo alrededor de unos 50 libros sobre ese particular. Entonces, ello me ha ido permitiendo entender muchas cosas. Claro, había muchos agentes de la DEA que aquí entraban tranquilamente, sin que nadie les dijera nada. Eran alrededor de 60 agentes de la DEA. Y entendí mucho de lo que ahí sucede cuando leí el libro del señor J. Jesús Esquivel, que se llama aquí así, La DEA en México. Y trae cosas muy interesantes, pero vale la pena leerlo con calma. Aquí trae hasta unas fotografías muy, muy interesantes de gente que está involucrada. Con eso, aquí están penadas, aquí están tras las rejas, aquí están. Bueno, y vamos a esperar a ver qué acontece. Obvio, no van a decirlo las autoridades de Norteamérica para que los imputados acá no se expanden, pero de momento van a integrar su carpeta de investigación de allá y van a librar la orden de aprehensión y va a venir directamente de la General Attorney, o sea, del procurador, la procuradora de allá, Pam Bondi, al procurador de acá, para que se sirva dar cumplimiento a esa orden de aprehensión. Y de momento, un buen día, van a aparecer detenidos y se los van a llevar. Van a ver eso al tiempo. Pero la gente piensa que, o más bien las autoridades piensan que no nos damos cuenta, o que no nos vamos a dar cuenta. Sí, ya nos dimos cuenta que van a ocultar la información. Y bueno, si esto es así, el siguiente punto que quería comentarles el día de hoy es el hecho que el señor Julio César Chávez Jr. Ya obtuvo su libertad después de ser extraditado. Aquí me llama mucho la atención porque los delitos que le imputan son delincuencia organizada y tráfico de armas. Y el razonamiento que dio el juez de control fue que eran simples anécdotas y que no estaban debidamente soportadas y le concedió la libertad y no, inclusive no le pusieron ni siquiera el brazalete para que obtuviera su libertad. Pero se le olvida al juez que con las pistas clandestinas que hay en todo el país, en especial allá en Sinaloa, en cualquier momento se puede ir el señor. Por favor, eso fue algo, no sé, pienso, a lo mejor estoy pensando mal en voz alta, es que hubo línea para que este señor recuperara su libertad, pero el que está metido hasta el cuello. Y es que la razón por la cual es que él tiene nexos con la viuda de uno de los hijos del señor Guzmán Loera, que al parecer se casó con ella. Pero esa es una cuestión por ahí que hay que analizar con más calma. Por eso hay que leer el libro de delincuencia organizada que coordinó don Rafael Maceo de la Concha. Aquí está. Y tiene cosas muy valiosas que hay que leerlo con calma. Aquí hay un artículo, Los retos de la criminología de cara a la delincuencia organizada. Aquí está. Ese libro también es muy bueno, muy importante. Se publicó en el INACIPE. Un día me hicieron favor de traérmelo y me parece muy bueno. Pero también había este otro punto que se me olvidó comentarles. Resulta que ese error de técnica legislativa que se dio en
la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue derivado del hecho de que los señores diputados y senadores lo mandaron a una ley secundaria. Eso es primaria jurídica. Tienen ellos dos institutos, uno en la Cámara de Senadores y uno en la Cámara de Diputados, que son los que realmente elaboran las leyes. Pero como los señores son soberbios, no hacen caso. Y no hacen caso, ¿por qué? Por su desconocimiento de elementos de técnica legislativa. Aquí está este libro, que fue publicado por Porrúa y que es de la autoría del doctor Miguel Carbonell y de la doctora Susana Talía Pedrosa de la Llave, que da mucha luz. Inclusive yo recuerdo cuando la doctora Pilar Hernández Martínez, que era mi amiga, daba esos cursos de técnica legislativa y me platicaba que había muchos, esos cursos que daba, se saturaban de qué? De diputados y senadores que iban a aprender esa técnica legislativa. Lo que pasa es que esos cursos ya no se han dado, estos señores son soberbios y entonces cometen esos errores. Y entonces por eso ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya acabó sus funciones y están esperando tomar posesión el próximo lunes, vi por ahí un comentario de un abogado en el que dice que no se siente representado por el presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señores, no se necesita ser sabio y se ve que no han litigado mucho para saber que los que hacen realmente el trabajo, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los tribunales colegiados, o los tribunales colegiados de apelación, como los juzgados de distrito, quienes hacen el trabajo pesado son los secretarios, no los titulares. Los titulares firman. Revisan, sí, y si algo no está de acuerdo, lo regresan, pero los del trabajo pesado son los secretarios. Esa carrera judicial, a pesar de que digan lo contrario, se va a seguir respetando, porque son los que conocen la materia. Probablemente los que lleguen no la conozcan al 100%, tendrán que aprender. El precio de la gloria es caro, lo tienen que pagar, no hay otra. Pero Roma no se hizo en un día, pero tampoco se cayó en un día. Entonces tienen que ir evolucionando poco a poco. Y bueno, por lo que sí me hace mucho ruido es que le hayan concedido la libertad al señor Julio César Chávez Jr., porque era para que estuviera en la cárcel un muy buen tiempo por los delitos que le imputan. Pero bueno, vamos a ver qué sucede próximamente. Y bueno, el último punto que del día de hoy que les quería tratar es que el Banco de México cumplió esta semana 100 años desde su fundación. Se fundó el 25 de agosto de 1925 durante la presidencia de don Plutarco Elías Calles. Quiero decir a ustedes que en 1995 yo elaboré unos apuntes para la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Aquí están, por un diplomado que coordinamos allá. Aquí están. Y en la página 23 comento lo relacionado con el Banco de México, porque es una de las autoridades que tiene los bancos. Hay tres autoridades máximas que regulan el funcionamiento de los bancos: la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y en la página 23 de mis apuntes, que lo único que me faltó fue ponerlos al corriente y publicarlo, vamos a ver si un día de estos lo hago, dice que su naturaleza se establece que es persona moral de derecho público de carácter autónomo, que en cuanto a sus funciones se regula por la ley del Banco de México, que es reglamentaria de los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de la Constitución General de la República, y tiene por finalidad prioritaria proveer a la economía del país de moneda nacional, todo con la finalidad de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda y con finalidades secundarias la de promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento del sistema de pagos. Y aparte me encontré otro libro que en esa época también conseguí respecto de esta autonomía del Banco de México, que está publicado por los cuadernos constitucionales de México y Centroamérica. Aquí está el libro. Está muy interesante, lo estuve repasando y no crean que es muy grande, son 67 páginas pequeñas y lo puede uno leer
en una sentada, en una tarde. Aquí está el libro. Tiene 3 artículos publicados por un señor, ahorita les digo el nombre de los autores, Javier Arrigunaga de Gómez del Campo, Francisco Borja Martínez y Gerardo Gil Valdivia. Ese señor Gerardo Gil Valdivia, en alguna época, en la primera maestría que cursé en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, por ahí en 1983-85, él vino a Tlaxcala. Lo recuerdo perfectamente. Lo invitó el magistrado Arreola, hoy doctor en Derecho, ya jubilado, pero él fue el que lo trajo. Bueno, si eso es así, yo no tengo ninguna otra cosa que comentarles, excepto darles las gracias por la fineza y el favor de su atención, solamente con una súplica, que tengan la bondad de ponerle like o me gusta para que don Agustín, en la estación de Parmenas, nos haga favor de cuantificar las personas que nos hacen favor de seguirnos semana a semana. Si es así, muchas gracias, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima, a ver qué encontramos que sea del interés del gran público que nos hace favor de seguirnos semana a semana. Muchas gracias, buenas tardes. Parmenas Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.